Saludos hermanos, bendiciones. Bienvenidos a esta nueva era digital de predicar el Evangelio. Y estamos llegando a unos días en que las profecías bíblicas se están cumpliendo de una manera tan acelerada, en que la Biblia dice que los días serán acortados. En el libro de Eclesiastés 3:5 dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Ahora el Evangelio está siendo predicado de una manera virtual y ya no congregacional. También más abajito dice tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces ahora ya no estamos hablando con todo el grupo congregado, sino que lo estamos haciendo de una manera digital. Le doy gracias a Dios por sus bendiciones y por todo lo que está pasando, porque el tiempo se acerca. Voy a leer una escritura que está en Lucas. Lucas 10 habla del buen samaritano. Habla de que a un hombre le robaron. Primero pasó un sacerdote, luego pasó un levita y de ahí pasó el samaritano. El versículo que me gusta, que quisiera hacer referencia es cuando pasó el samaritano. Lucas 10:33 dice: pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verlo se compadeció. Se acercó a él, le vendó las heridas y después de habérselas ungido con aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura. Lo llevó a la posada y se ocupó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciéndole: cuida de él y de lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Esto hace referencia cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo y dijo que iba a venir un consolador, que Él se iba, pero que iba a mandar un consolador. Entonces Él entregó a la iglesia, que es su esposa, se la entregó al Espíritu Santo y dice que le dio 2 denarios. 2 denarios es el equivalente a un denario es el equivalente a un día de trabajo. Y un día en la Biblia son como 1000 años. El Señor se fue hace como 2000 años. De la misma manera ya va a regresar. Entonces, en estos tiempos que el mundo está pasando de calamidad, también hay bastantes testimonios que la iglesia testimonios positivos que la iglesia está pasando, porque en este confinamiento que tenemos a nivel mundial, muchas personas se han quedado sin trabajo, pero también el Señor, a los que están vacunados, a los que han diezmado, el Señor dice que abrirá las ventanas de los cielos y no pone ningún pero para abrir, no pone restricciones. Entonces nosotros, los que con el favor de Dios procuramos caminar en pos de Él, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Me gustaría que leyéramos, voy a leer en capítulo 6 de Apocalipsis, donde habla del caballo negro. Apocalipsis 6, versículo 6. En el 5 dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y apareció un caballo negro y su jinete con una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: una medida de trigo por denario y 3 medidas de cebada por denario. Siempre al escudriñar la Biblia sin ninguna revelación, al ver la balanza en la mano del caballo, yo pensé que iba a ser de una manera de justicia, que iba a ser, pero no, sino que va a ser una manera de racionamiento, una manera de que va a empezar el hambre, van a racionar todos. En Ezequiel 4:16 dice: después me dijo: hijo de hombre, mira, yo voy a romper el bastón del pan
en Jerusalén, de modo que tendrán que comer el pan tasado y con miedo y beber el agua tasada y con ansiedad. En los años 80, cuando estábamos niños, jóvenes, escuchábamos hablar del caballo negro y lo relacionaban con el petróleo, el caballo negro. Entonces había aquella expectativa de que el petróleo iba a haber, que no iba a haber petróleo. Pero estamos viendo que en estos días que el petróleo, los precios se están midiendo para abajo, de manera que en el mes de enero costaba $61 y hoy cuesta $21 el barril de petróleo. Los países petroleros están perdiendo dinero por montón. Es decir, que cuando ellos hicieron su presupuesto, los países petroleros hicieron su presupuesto, lo hicieron basado en el precio, muchos países lo hicieron basado en el precio de $55. Y con eso que supuestamente les iba a entrar, ellos iban a pagar salud, seguridad y todo su presupuesto nacional. Pero ahora, con eso de que el barril ahora cuesta $21, tienen un déficit por barril de $40. Es decir, que ya a la larga, por hablando millones de dólares, los países se están endeudando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que el país siempre lo que tenía estipulado darle a la salud, a la seguridad, a la educación, se lo va a dar. Pero lo que está haciendo ahora, lo que va a hacer, mejor dicho, es imprimir dinero sin respaldo, sin respaldo en oro. Entonces ellos siempre le van a dar a la seguridad y a la sanidad los miles de millones de dólares que le habían ofrecido, pero ese dinero ya no tiene valor. La moneda tuvo una devaluación, va a tener una devaluación y va a sufrir una inflación mundial. Entonces ahí es cuando viene que dice que el petróleo va relacionado con el hambre. ¿Por qué? Porque como el dinero ya no vale, el dinero ya no tiene su valor. La Biblia dice que una medida de trigo por un denario es igual a un salario mínimo. Aquí en Los Ángeles el salario mínimo ahorita es promedio de $130, $140 por día. Y hay unas versiones que no dicen una medida de trigo, sino que dicen 2 libras de trigo por un salario mínimo. En otras palabras, 2 libras de trigo por $140. 6 libras de cebada por $140. Entonces eso es lo que está pasando. Pero nosotros, gracias a Dios, que estamos cubiertos en la mano del Señor. Pero al final dice, en el versículo que estaba leyendo, en el 6:6 de Apocalipsis, dice, pero el aceite y el vino no lo dañes. Entonces ahora nos vamos al primer versículo que leímos del samaritano. Entonces dice, y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Es decir, nosotros que estamos cubiertos que tenemos el bautismo del Espíritu Santo y estamos lavados con la sangre de Cristo, estamos cubiertos y, por decirlo de esta manera, en un lenguaje actual, estamos vacunados contra todo eso que pueda pasar. Entonces, pero dice, pero el caballo negro viene cabalgando y va para adelante y no para. Sí, de la misma manera en Lucas dice, y poniéndole sobre su cabalgadura le llevó al mesón. Si el caballo negro viene cabalgando, nosotros también vamos cabalgando. La iglesia de Cristo va cabalgando. Entonces, ahora lo que pasa es de que mucha gente dice, bueno, y entonces, ¿nosotros dónde estamos en este tiempo? Estamos llegando a una situación a una bifurcación.
de que tenemos que seguir la puerta estrecha o el camino ancho, seguir a Cristo o seguir el pecado. Nos tenemos que decidir. Estamos en los últimos tiempos, pero hay un versículo que me gusta mucho que está en Esdras capítulo 10, versículo 2, donde empieza el capítulo. El tema dice: se toman medidas contra los matrimonios mixtos. Entonces, eso es una historia larga también, pero en el versículo, en el Esdras 10:2, al final dice: ¿habrá esperanza para Israel a causa de esto? Y sí, nosotros tenemos todavía esperanza. Nosotros tenemos la oportunidad de reconciliar, de ponernos a cuentas con el Señor. Dice que no hay pecado que no pueda ser perdonado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es recurrir a la sangre de Cristo. Y hay situaciones en la vida que nosotros podemos engañar a la gente, podemos engañar a nuestras esposas o a todas las personas. Pero hay dos cosas: no podemos engañar a Dios ni a nuestra conciencia. Con el conocimiento que nosotros tenemos de la Biblia, no nos podemos dejar engañar nosotros mismos. Dios nos ha dado un filtro, la conciencia, y si dice que eso está malo, es porque está malo. El Señor nos lo ha enseñado en el transcurso de la vida. Pero hay un versículo bien especial para eso que estamos hablando, que está en el Salmo 103:10, que dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, ahorita mismo es el tiempo. Ahora estamos en el tiempo de reivindicarnos con el Señor, de reconciliarnos, de volver a Él. No importa lo que esté pasando, nosotros lo que tenemos que hacer es estar bajo el abrigo del Señor, ser parte de eso que dice del vino y del aceite, que no nos toque, porque poco a poco, esto es como un embudo, poco a poco se va a ir poniendo más difícil la situación. Pero, ¿qué va a pasar? Al final el Señor va a venir por su iglesia y este mundo va a seguir su curso. Entonces, solo ya para terminar, me gustaría leer un versículo que está en Job. Dice de esta manera, Job 11:6. Y te declarará los secretos de la sabiduría, porque mereces 2 tantos según la ley, y sabe Dios que ha olvidado tu iniquidad. Y el Señor, en otras versiones, dice: y te declarará los arcanos de la sabiduría, de que son de doble valor que la hacienda. Escucha esto: conoceráis entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Entonces ahora es el tiempo propicio, todavía hay esperanza. No sabemos cuánto va a durar esta situación, no sabemos cuál es el siguiente paso que sigue en las profecías, porque todo esto está profetizado en la Biblia. Todo esto no se le ha salido a nada al Señor de las manos, pero dice que los días serán acortados. Si queremos escuchar la situación del mundo, escuchemos cualquier noticiero. Todos son noticias negativas, pero el Señor le está diciendo en esta ocasión: no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.